Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí esta historia. Vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento, una relación que ha estado llena de rumores, idas y venidas, de confirmaciones a medias y silencios elocuentes. Exacto, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta pareja, que nos enamoró a todos en la pantalla con su química innegable en Sen Kalkam, ha seguido dando que hablar mucho tiempo después del final de la serie. Desde que se enamoraron en los sets de grabación hasta su repentina ruptura, todo ha estado envuelto en un aura de misterio y especulación. Y como si la telenovela no fuera suficiente en la vida real, las últimas noticias vuelven a encender la llama de la esperanza. Así que prepárense porque vamos a desentrañar los últimos rumores, analizar las pistas que nos han dejado, repasar su historia de amor y, por supuesto, teorizar sobre el futuro. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y jugoso sobre tus celebridades favoritas. Además, nos ayudas un montón a seguir creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La relación entre Kerem y Hande siempre fue especial. No era solo la química que veíamos en pantalla, sino algo más, una conexión palpable que trascendía la actuación. Desde el principio los fans sospechábamos que había algo más que amistad entre ellos. Sus miradas, sus risas, la manera en que se complementaban. Era evidente que se entendían a la perfección. Y las sospechas se confirmaron, estaban enamorados. La noticia explotó en las redes sociales, y las fotos de sus vacaciones juntos en las Maldivas inundaron Internet. Se veían felices, relajados, enamorados. Era la imagen perfecta de la pareja ideal. Sus fans, a quienes cariñosamente se les conocía como Anker, estaban eufóricos. Por fin, su sueño se había hecho realidad. Durante meses, fueron la pareja del momento. Asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, e incluso hablaban el uno del otro en entrevistas. Parecía que su amor era indestructible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a surgir. Se decía que la apretada agenda de ambos, las presiones del trabajo y las diferencias personales habían empezado a pasar factura. Al principio, tanto Kerem como Hande intentaron negar los rumores, pero el silencio se hizo cada vez más ensordecedor. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. El shock fue tremendo. Los fans estaban devastados, y las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas pocas. Ambos actores se mantuvieron herméticos sobre los motivos de la ruptura. Algunos apuntaban a la diferencia de personalidades, otros a la intromisión de sus respectivas familias, e incluso hubo quien habló de terceras personas. Pero lo cierto es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente provocó la separación. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande se centraron en sus carreras profesionales. Hande protagonizó varias series de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en diferentes proyectos, aunque con un perfil más bajo. Durante un tiempo evitaron aparecer juntos en público y no hicieron ninguna declaración sobre su relación pasada. Parecía que habían cerrado definitivamente ese capítulo de sus vidas. Pero como suele suceder en las historias de amor, el destino a veces tiene planes diferentes. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque a pesar de la separación, los rumores de una posible reconciliación nunca desaparecieron por completo. Los fans, aferrados a la esperanza, seguían buscando señales que indicaran que aún había algo entre ellos. Y en las últimas semanas, esas señales parecen haberse multiplicado. Hace unas semanas, Hande publicó una foto en su cuenta de Instagram que desató la locura entre sus seguidores. En la imagen se la veía sonriendo frente a un paisaje que, según muchos, era muy similar a uno que Kerem había mostrado en sus propias redes sociales hace algún tiempo. ¿Coincidencia? Muchos se negaron a creerlo. Poco después, Kerem fue visto en un restaurante que casualmente era uno de los favoritos de Hande.
Aunque no hay fotos de ellos juntos en el mismo lugar, muchos interpretaron esto como una señal de que estaban frecuentando los mismos lugares, tal vez intentando acercarse el uno al otro. Pero la prueba definitiva llegó hace unos días cuando ambos fueron vistos saliendo del mismo gimnasio con una diferencia de pocos minutos. Aunque intentaron pasar desapercibidos, las cámaras de los paparazzi lograron captarlos. Las fotos se viralizaron rápidamente y la noticia de una posible reconciliación se extendió como la pólvora. Por supuesto, ni Kerem ni Hande han confirmado ni negado los rumores. Han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más la especulación. Pero como dice el refrán, el que calla, otorga. Y muchos creen que su silencio es una forma de decir que efectivamente, están dándose una segunda oportunidad. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Están realmente juntos de nuevo? ¿O simplemente son amigos que se han reencontrado después de un tiempo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí está claro es que la llama del amor entre Kerem y Hande sigue viva, aunque sea de forma tenue. Personalmente creo que hay algo más que amistad entre ellos. La conexión que demostraron tener es demasiado fuerte como para desaparecer por completo. Además, el hecho de que se estén viendo en secreto, frecuentando los mismos lugares y manteniendo un perfil bajo, sugiere que están intentando reconstruir su relación lejos de los focos mediáticos. Es comprensible que quieran ser cautelosos. Su anterior relación estuvo muy expuesta al público, y la presión mediática pudo haber contribuido a su ruptura. Ahora, quizás hayan aprendido la lección y quieran mantener su vida privada más resguardada. Pero independientemente de lo que esté sucediendo entre ellos, lo importante es que ambos sean felices. Si deciden volver a estar juntos sería genial. Pero si prefieren seguir siendo amigos, también es válido. Lo importante es que tomen la decisión que sea mejor para ellos. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Cuáles podrían ser los motivos que los han llevado a reconciliarse? En primer lugar, creo que el tiempo ha jugado un papel fundamental. La distancia y la reflexión pueden ayudar a poner las cosas en perspectiva y a valorar lo que realmente importa. Después de la ruptura, ambos tuvieron la oportunidad de crecer y madurar individualmente. Quizás se dieron cuenta de que se extrañaban, de que se necesitaban el uno al otro, y de que el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. Además, es posible que hayan aprendido a comunicarse mejor y a manejar sus diferencias de una forma más constructiva. En una relación, la comunicación es clave y si no se sabe expresar lo que se siente, los problemas pueden acumularse y acabar explotando. Por otro lado, es importante tener en cuenta el impacto que tuvieron en la vida del otro. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se apoyaron mutuamente en sus carreras profesionales, compartieron momentos inolvidables y se convirtieron en pilares fundamentales en la vida del otro. Es difícil olvidar a alguien que ha significado tanto para ti. Y aunque la ruptura haya sido dolorosa, los recuerdos positivos pueden perdurar y generar un sentimiento de nostalgia y añoranza. Pero, ¿cuáles son los riesgos de una reconciliación? Volver con un ex nunca es fácil. Hay heridas que pueden no haber cicatrizado por completo, y los mismos problemas que llevaron a la ruptura pueden volver a surgir. Es importante ser honesto con uno mismo y con la otra persona, y analizar si realmente se está dispuesto a trabajar en la relación y a superar los obstáculos. No se puede volver al pasado esperando que las cosas sean diferentes por arte de magia. Además, es fundamental dejar atrás el orgullo y el rencor. Si se guardan resentimientos, la relación estará condenada al fracaso. Hay que perdonar y seguir adelante enfocándose en el presente y en el futuro. En el caso de Kerem y Hande, la presión mediática podría volver a ser un factor determinante. Si su reconciliación se confirma, volverán a estar en el punto de mira de los paparazzi y de los fans, y tendrán que lidiar con la constante atención y el escrutinio público. Será importante que ambos se apoyen mutuamente y que establezcan límites claros con respecto a su vida privada. No pueden permitir que la presión externa afecte su relación. En definitiva, la decisión de reconciliarse es personal y depende de cada pareja. No hay una fórmula mágica que garantice el éxito. Lo importante es seguir el corazón y hacer lo que uno cree que es mejor para su felicidad. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encantaría saber lo que piensan. Además, quiero recordarles que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Así que por favor, tomen todo con pinzas y no den nada por sentado. Lo importante es respetar la privacidad de Kerem y Andy y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Al final, son ellos ese que tienen que decidir qué es lo mejor para sus vidas. Y ahora, antes de que me despida, quiero contarles una anécdota que me hizo pensar en su posible reconciliación. Hace poco estaba viendo una entrevista antigua de Kerem, y en un momento dado le preguntaron cuál era su mayor sueño. Y él respondió, ser feliz con la persona que amo. Me quedé pensando en esas palabras. Creo que todos queremos lo mismo, ser felices y compartir nuestra vida con alguien especial. Y quizás Kerem y Andy se hayan dado cuenta de que la felicidad está más cerca de lo que pensaban. En fin, solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Andy. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y esperando lo mejor para ellos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Resumiendo, hemos explorado los recientes rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, repasando su historia de amor, su ruptura y las señales que apuntan a un posible reencuentro. Hemos analizado los motivos que podrían haberlos llevado a reconciliarse y los riesgos que conlleva volver con un ex. Y por supuesto hemos debatido sobre si les gustaría verlos juntos de nuevo o si creen que es mejor que sigan caminos separados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, antes de que se vayan, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido de calidad como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y jugoso sobre sus celebridades favoritas. Además, nos ayudas un montón a seguir creciendo. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.